Bueno, vamos a revisar entonces cómo podemos modificar el tren de engranes del reductor sin tener que modificar la función principal, que es la fuerza que va a levantar. Entonces, algunas nuevas modificaciones que vamos a hacer pues van a verse representadas en el cambio de potencial motor, pero igual podremos seleccionar otro y seleccionar unos nuevos engranes en caso de que hagamos modificación de ángulos de giro. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que en la fase de diseño, pues uno lo que busca es que el ángulo de giro sea muy bajo. En este caso, la condición del ejercicio nos pedía que fuera 4 grados. Estamos en 157. Estamos muy lejos del valor. Entonces vamos a revisar acá primero la fórmula que tenemos de ángulo de giro. ¿De dónde sale el ángulo de giro? Pues sale de la relación del torque por longitud sobre el J por el módulo de rigidez. Entonces, aquí vemos que si este valor es grande, el ángulo de giro va a ser pequeño. Ahora, si es viceversa, aquí tenemos unos valores grandes y este valor pequeño, pues el ángulo de giro se nos va a disparar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, pues al hacer modificaciones en el J y en el G, podemos ir mejorando nuestros ángulos de giro. Entonces, para este caso, el que no vamos a tocar es el FG, el eje FG, porque tan pronto le hagamos una modificación a FG, ya nuestra función no la va a cumplir como debe ser. Entonces, eso nos alteraría aquí la fuerza que vamos a aplicar. Entonces, con FG no vamos a hacerle modificaciones para que no se nos altere. Listo, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de simplemente qué pasa si le llego a modificar algo a FG. Digamos que le coloco una longitud de 0,1. Automáticamente aquí nos va a cambiar el valor de la fuerza, ¿sí ven? Entonces, por eso no hay que utilizar, no hay que modificar esa última parte que ya la tenemos lista. Pero sí podemos revisar el J y el G de los otros ejes. Entonces, yo necesito que este valor sea más grande. Reviso acá. Tengo un eje de E a D que tiene un engrane pequeño de 30, porque este es el radio, entonces multiplicado por 2 nos da 30, y otro engrane grande de 300. Entonces, si yo reviso acá, pues tengo un radio de eje de 35. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a modificar acá para que me permita colocar un eje mayor. Entonces, si aquí en lugar del 15 le coloco 40, pues vamos a ver una modificación automática que se nos va a disparar un ángulo de giro aquí. Pero, ¿para qué es esto? Si yo coloco un engrane N de 40, me va a permitir que el eje sea mayor. ¿Por qué? Porque 40 por 2 nos da 80. Tengo un engrane de 80. ¿Sí? Y tengo un eje de 35 acá. Entonces, en el eje de 35, yo voy a decir, no, yo no necesito un eje de 35. Si tengo 80, pues entre más lo suba, menos riesgo voy a tener de que el ángulo de giro se me crezca por esto. Entonces, digamos que voy a colocar de 70 mi eje. Entonces, tan pronto lo coloco de 70, ya la modificación del ángulo de giro empieza a verse representada. Pero todavía sigue siendo alto y no estamos haciendo una modificación que sea realmente aceptable para lo que buscamos. Pero entonces, estoy colocando un eje de mayor diámetro, pero también voy a colocar que ese eje de mayor diámetro sea de un material más resistente. Entonces, si aquí coloco, por ejemplo, 60, entonces busco un nuevo material y le incremento el valor, vamos a ir bajando lentamente el ángulo de giro. Ahora, ya modificamos la J, ya hicimos una modificación de G. Ahora vamos a hacer una modificación en L. Lo tengo de 0,45, pero es una distancia muy grande entre los engranes. Vamos a acercar los dos engranes. Vamos a hacer que el engrane pequeño y el engrane grande se estén tocando prácticamente, que igual eso no afecta la relación. Entonces, en lugar de 0,45 vamos a bajarlo a 0,2. Listo, entonces aquí ya vamos bajando el ángulo de giro. Nos falta hacer una modificación entre la relación de A y B, que es una de las que más afecta. Tenemos de 50 a 250. Entonces, entre más grande sea la separación de los engranes, quiere decir un engrane muy pequeño con uno muy grande, nos va a incrementar el ángulo de giro. Entonces aquí vamos a decir que para este le vamos a colocar
una relación de 100 a 250. Listo, ya nuestro ángulo de giro se nos fue a 68. Vamos a ir disminuyendo. Entonces ya jugamos con la relación de ángulo de giro también en AB. Pero en AB tengo 10. Entonces, si yo le coloco un engrane de 100, me va a dar un rango mayor para colocarle a nuestro eje. Entonces lo tenía en 20, pero ya lo puedo subir hasta 50 si quiero. ¿Por qué? Porque eso me da la opción de que el engrane, que va a tener 200, pues quede en un eje con 50, y el agujero pues lo tenía en 10. Digamos que el agujero lo voy a subir a 25. Entonces, como pueden ver, el ángulo de giro ya cayó bastante, ¿sí? Entonces, haciendo la modificación de los engranes, haciendo la modificación, ¿qué no he modificado en el eje BG? Pues no he modificado el material. Entonces busco que tenga un módulo de 12. Si yo le coloco un material que tenga un módulo de 20, un material más resistente, nuestro ángulo de giro cae más. Ahora, tengo una longitud de 0,51, o sea 510. Si hago lo mismo, coloco los dos engranes lo más junto posible, uno del otro, y le coloco también 0,2 de longitud, pues eso va a hacer que nuestro ángulo de giro caiga a 4,95. Quiere decir que ya el reductor se está acercando a la condición que necesitábamos, que era que el ángulo de giro en A fuera de 4 grados. Listo, entonces ya modificamos longitud, si ya no lo podemos acercar más los engranes, ya modificamos el diámetro, lo colocamos de 50, tenemos opción para llevarlo mucho más alto si queremos, pero en caso de que no queramos hacer crecer más el diámetro, pues simplemente nos vamos a buscar un material un poco más resistente, digamos que un módulo de rigidez de 30. Con eso nos da el 4,82. Listo, entonces, perdón, aquí, control Z. Estamos en 4,95, no hicimos una modificación representativa. Vamos a modificar entonces a un módulo de rigidez aquí de 40 para que caiga un poco más, 4,76, y vamos a llevar nuestro radio de 70 a 75 para poderlo acercar un poco más. Ya vamos en 4,33. Listo, entonces aquí lo que estamos viendo es cómo vamos jugando con la fórmula, como tenemos acá, sin modificar la función principal que tenemos. Entonces cambiamos una relación de engranes y eso nos ayuda. En esta pues no hicimos un cambio representativo, digamos que en lugar de 20 vaya un 40, pues revisamos, y aquí cambiando la relación de engrane también en el eje BC, ¿sí? Donde tenemos un engrane C que tiene 80 y tenemos un eje BC que tiene 50 según las modificaciones que hicimos acá, perfectamente se puede acoplar. Ya hicimos que el ángulo de giro caiga a 2,45 grados. Entonces, haciendo modificación de la relación de engrane, haciendo modificación de los módulos de rigidez, podemos ir ajustando nuestro diseño hasta que cumpla con la condición que debemos tener, que el ángulo de giro sea muy bajo. Entonces, aquí lo que quiero que veamos simplemente es que el factor que influye es la geometría, o sea, el diámetro que tenemos, y el material del cual está hecho, que es el módulo de rigidez. Y también que un eje entre más largo, pues más ángulo de torsión nos puede dar, y entre más corto es más difícil generar un ángulo de torsión más grande. Entonces, jugando con esto, podemos ajustar un reductor para que nos cumpla con la función que tenemos. Ahora, no es gratis, obviamente. Pasamos a tener un motor de mayor potencia para que haga esto, ¿sí? Manteniendo las mismas RPM. También podemos jugar con las RPM y revisar. Pero de eso se trata el diseño, ir buscando el ajuste adecuado para que nos sirva y podamos tener un reductor funcional con ángulos de giro muy bajos. Listo, aquí vemos también cómo se modifica la relación de velocidad. Pues la relación de velocidad se modifica en función de la modificación que hacemos de los engranes, y también los torques se modifican en función de lo mismo. Entonces ya pasamos al torque del motor para poder despejar acá la potencia. Y la relación, pues viendo que entre más cerca, pues la modificación no es tan brusca. Listo, entonces esto es lo que quería que revisáramos del ejercicio para que no quede simplemente de que nos dio 150 y algo, creo que fue que nos dio el ángulo, y ya, entonces no funciona. No, el reductor se puede arreglar, pero hay que empezar a jugar con los materiales y con las geometrías para poder llegar a un valor aceptable.
Listo.